17:20. Vamos a cambiar de tema. Está, ya lo vemos en pantalla, el doctor Rafael Silva del Hospital de Talca. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde. A propósito de la nueva variante Delta, doctor. Hola. ¿Cómo está usted? Doctor, ¿cuál es la situación actual en el hospital y cuál es la situación en las ciudades, en San Javier, en Talca, que hay tanta preocupación, ¿no? Sí, hay preocupación, efectivamente. Sin embargo, la situación de la ciudad, del hospital, es de disminución de los casos. Nosotros hemos visto disminución, afortunadamente, de los casos los últimos par de semanas, como ocurrió en todo Chile. Tenemos menos casos en intensivo, pero sí tenemos muchos otros casos no COVID. De hecho, esta semana tuvimos mucha afluencia de pacientes en urgencia y predominaban los pacientes no COVID que los pacientes COVID. Yeah. Sin embargo, el hecho que apareciera esta nueva variante Delta, ¿no es cierto?, nos preocupó a todos, porque efectivamente es una variante de preocupación, como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, y con mayor razón, si es una paciente que está en la región. No particularmente en Talca, porque esta paciente está en la ciudad de San Javier, que está a 25 kilómetros de Talca, pero el diagnóstico se hizo en el laboratorio de nuestra ciudad. Doctor, ¿y es verdad que hay nuevos pacientes que se está evaluando efectivamente si es que están contagiados con esta nueva variante? Claro, a mí personalmente no me ha tocado evaluar esa situación. La información que tengo, que es una información formal del Servicio de Salud y de la Seremi, es que efectivamente hay contactos de esta paciente. Creo que eran 4 contactos directos, estrechos, ¿Ya? Y de hecho creo que hay 2 que están positivos. Ya, ¿y cómo se hace aquí la trazabilidad? Porque si esos 2 pacientes que son contactos estrechos podrían eventualmente no tener esta misma variante, ¿o no? Sin duda. Ya. Sin duda, claro. La primera sospecha altísima es que tenga la misma variante esas otras 2 personas. Esta paciente, también la información que tenemos, que son información de prensa, es que tuvo una buena evolución, con síntomas muy leves y afortunadamente no tuvo ninguna complicación de COVID, no tuvo neumonía ni fue necesario hospitalizarla. Pero yo creo que este caso, como todos los casos que son un poco anómalos, digamos, esta es una situación que nos llamó la atención a todos y que nos preocupa y que es muy preocupante. Creo que permite poner el acento en la trazabilidad. Yo creo que definitivamente donde probablemente hemos estado un poco débiles en general es en trazabilidad, y yo creo que aquí, en este tipo de casos donde esta variante es de mayor contagiosidad y da cuadros más severos, sin duda que la trazabilidad es fundamental, y claro, yo tengo claro que se está trabajando fuertemente en eso. Hay equipos para eso, no solo aquí en la región, sino que en todo Chile, porque efectivamente la trazabilidad es fundamental, doctor, para poder parar la pandemia. Claro, hay muchas otras causas, sí, ya lo hemos conversado, vacunas, etc. Pero la trazabilidad, la detección de casos y el poner una burbuja aislada a esa persona es fundamental. Es que ahí quiero hacer un paralelo, porque claro, uno puede hacer la crítica, ¿no? Que en términos, desde el Estado, desde el organismo central, no se ha hecho el proceso de trazabilidad como se había esperado, como se había anunciado también. Pero otra cosa tiene que ver con las personas que no entregan toda la información al minuto de ser encuestadas. Entonces, ¿cuál es el mensaje para las personas cuando efectivamente son positivos y tienen que decir con quiénes fueron sus contactos estrechos? Sin duda, eso es una tremenda responsabilidad personal. O sea, si yo soy positivo y tuve contacto estrecho con personas los días previos, tengo la obligación de entregar esa información por el bienestar de esas propias personas que pueden ser detectadas precozmente. Hoy día, si hacemos un diagnóstico precoz, podemos tomar algunas medidas que pudieran eventualmente disminuir la complicación de esas personas. Por lo tanto, es fundamental que la trazabilidad exista desde el punto de vista de los sistemas de salud, sí, pero también desde la responsabilidad de las personas. Es fundamental que entreguen la información lo más completa posible para poder hacer trazabilidad. Este es un elemento extremadamente difícil, sobre todo cuando hay muchos casos. No solo Chile ha tenido problemas de trazabilidad, hay muchos países del mundo, porque efectivamente es complejo de repente seguir miles de pacientes con cada uno de esos contactos, y como usted bien lo dice, dependiendo de si ellos se acuerdan con quién tuvieron contacto o no, digamos, es complejo, digamos. Sí. Estamos conversando con el doctor Rafael Silva del Hospital de Talca a propósito de esta nueva variante de la cepa Delta, ¿no? Del coronavirus. Doctor, ¿a usted le parece
oportuno que se comiencen a abrir nuevas comunas que entren a fase de transición, dada ya la situación de que estamos con esta nueva cepa en el país? Yo creo que va a cambiar un poco el escenario. Esta cepa la tenemos recién, ¿no es cierto?, hace un par de días. De hecho, si usted ve las informaciones, esta cepa, yo conozco datos de Inglaterra, que lo publicaron en el Lancet hace algunos días atrás, donde hablaron de la posibilidad de que las vacunas protejan contra esta nueva variante, que hay una buena noticia que lo podemos conversar más adelante. Sin embargo, en Israel, que había ya libertad, se restringió la libertad, claro. Y en varios países de Europa que aumentaron los casos de esta variable, también se restringió la libertad. Por lo tanto, es muy posible que Chile, que venía con los casos en descenso, y que coherente con eso se tomaron algunas medidas de esta fatiga pandémica, digamos, sí. que era evidente. Sin embargo, es muy posible que si esta variable aumenta su contagiosidad y aumentan los casos, va a haber que retrotraer muchas de las decisiones, desgraciadamente. Todos entendíamos que efectivamente las cuarentenas ya no estaban funcionando, era cosa de salir a la calle y ver los tacos, sí. Y ver la gente en las calles, porque efectivamente, de repente, para la gente que tiene casas grandes eventualmente y que tiene sueldos fijos, pudiera eventualmente, claro, estar entre comillas en cuarentena encerrado, pero hay gente que socialmente sabemos que eso no ocurre, hay gente que si no sale no trabaja, si no sale a trabajar no come, claro. Etcétera. Por lo tanto, también hay un tremendo problema social detrás de esto, y decretar cuarentenas fuertes y cerradas también provoca un impacto social enorme. Doctor, pregunta de mamá. Si mi comuna abre fase y vuelve mi hija o hijo al colegio porque se abrió el establecimiento educacional, ¿usted encuentra que es recomendable enviarlos o podríamos mantenerlos a través del Zoom con estas clases virtuales? Claro, lo que ocurre es que es difícil dar una opinión porque hemos tenido a los niños tanto tiempo encerrados, ¿no es cierto? Eso sin duda va a tener un impacto en su educación. No hay nada mejor que la clase presencial, porque no solo es el tema docente, sino que además es la interacción entre ellos. Es tan importante que los niños interactúen entre ellos, sociabilicen, etcétera. Y qué decir de los adolescentes, digamos. Sin embargo, si esta cepa, espero que no, empieza a tener un número importante de personas, hay que tener cuidado, porque esta cepa se ve más en jóvenes, y da cuadros más graves en jóvenes. Claro. Entonces, por eso que es un escenario un poco distinto, donde puede cambiar un poco las variables de control, porque hay que estar muy atentos. Esto recién comenzó, sin duda que esta cepa llegó para quedarse y va a ser, y vamos a tener esta cepa probablemente en muchas ciudades del país y no en todo el país. Y en ese contexto probablemente va a haber que tomar algunas medidas de restricción y también restricción de jóvenes justamente para protegerlos. Ahora, hemos tenido cepas variables antes, hemos tenido otras variables previamente de este COVID. Esta variable, que es de mayor preocupación porque es más contagiosa, transmisible, no va a ser la última. Los virus, lo hemos dicho también otras veces, son mutantes permanentes. Este virus va a seguir mutando y van a seguir saliendo variables. Y hay que estar muy atentos, por eso que es importante que la salud pública haga la trazabilidad de toda la secuenciación genómica, que identifique estas nuevas cepas, porque efectivamente hay que adecuar también las vacunas a eso. Claro. Eso ocurre con otros virus, todos los virus mutan, y este virus va a seguir mutando sin duda en este año y el próximo y por todo el tiempo que se nos quede, y que probablemente va a ser permanente. Doctor Rafael Silva del Hospital de Talca, 1.000.000 de gracias por conversar esta tarde con nosotros. Lo dejamos cordialmente invitado para una próxima jornada.